Una llamada telefónica. Solo eso. Una llamada que, según fuentes cercanas a los cárteles más peligrosos del mundo, pudo haber cambiado el rumbo del narcotráfico en México para siempre. Esa noche, Joaquín El Chapo Guzmán marcó un número. Un número que muy pocos en el mundo se atrevían a llamar. Al otro lado de la línea, Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho. ¿Qué se dijeron dos de los hombres más buscados, más temidos y más poderosos del crimen organizado? ¿Fue una advertencia? ¿Un pacto? ¿O algo que nadie esperaba? Quédate hasta el final de este vídeo. Porque lo que vas a escuchar hoy es información que muy pocos conocen. Y que explica muchas de las cosas que están pasando en México en este momento. Para entender el peso de esa llamada, primero tenemos que conocer bien a los dos hombres involucrados. El Chapo Guzmán no necesita mayor presentación. Durante décadas fue el narcotraficante más poderoso del mundo. Fundó y lideró el cártel de Sinaloa junto a sus socios, convirtiéndolo en la organización criminal más grande de América Latina. Fue capturado 3 veces. Se escapó 2. Y la tercera vez que lo arrestaron, fue extraditado a los Estados Unidos, donde hoy cumple cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad. Pero incluso desde la cárcel, su influencia no desapareció del todo. Por otro lado, tenemos a el Mencho. Nemesio Oseguera Cervantes. El fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación, conocido como el CJNG. Una organización que en apenas una década pasó de ser un grupo pequeño a convertirse en el rival más agresivo del cártel de Sinaloa. El Mencho es un hombre distinto al Chapo. Más hermético. Más violento. Menos político. Donde el Chapo negociaba, el Mencho atacaba. Donde el Chapo compraba lealtades, el Mencho imponía terror. Durante años, estos dos hombres y sus organizaciones se miraron con desconfianza, con odio y en muchos momentos, con fuego abierto. Entonces, ¿por qué esa llamada? ¿Qué llevó al Chapo a buscar al Mencho? Según información recopilada por analistas de inteligencia y testimonios que han circulado en ambientes cercanos al crimen organizado, la llamada habría ocurrido en un periodo crítico. Un momento en que el cártel de Sinaloa enfrentaba una presión interna enorme. Había fracturas, traiciones. Y el gobierno de México, con apoyo de Estados Unidos, comenzaba a apretarles el cerco. En ese contexto, el Chapo, que para entonces ya manejaba muchos de sus asuntos a través de intermediarios, habría dado instrucciones de tender un puente de comunicación con el Mencho. El mensaje era claro, aunque los detalles aún se debaten entre los expertos. No más guerra entre los dos cárteles más poderosos. Al menos, por un tiempo. Ahora bien, ¿qué respondió el Mencho? Aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Porque el Mencho no era un hombre fácil de convencer. Su estrategia siempre había sido la expansión agresiva, el conflicto directo. El CJNG creció precisamente porque no le temía a nadie. Sin embargo, según algunas versiones, la respuesta del Mencho fue sorprendentemente calculada. No fue un sí. No fue un no. Fue una condición. Una condición que revelaría cuánto poder real tenía el Mencho ya en ese momento. Y cuánto había cambiado el tablero del crimen organizado en México. Antes de continuar, si este tipo de información te parece importante. Si quieres entender lo que realmente pasa detrás de las noticias que ves en la televisión. Suscríbete a este canal ahora mismo. Aquí traemos historias documentadas, analizadas con seriedad y sin sensacionalismo barato. Toca el botón rojo. Activa la campana. Y no te pierdas ningún vídeo. Lo que vino después de esa llamada no fue paz. Fue algo mucho más complicado. Porque mientras los dos líderes tanteaban un posible acuerdo, alguien más estaba escuchando. Y esa tercera parte cambiaría todo. Las agencias de inteligencia mexicanas y estadounidenses siempre estuvieron al tanto de que existía comunicación entre los grandes cárteles, aunque fuera indirecta. Lo que nadie esperaba era que esta llamada en particular tuviera consecuencias tan directas sobre eventos que después vimos en los titulares. Analistas que han trabajado de cerca con la DEA señalan que en periodos donde Sinaloa y el CJNG disminuyeron sus enfrentamientos directos, la violencia no desaparecía, se redirigía hacia grupos más pequeños, hacia territorios disputados con otros cárteles, hacia el propio Estado. Dicho de otra forma, cuando los dos gigantes se ponían de acuerdo, aunque fuera de forma temporal, el resultado no era menos violencia. Era violencia concentrada, más eficiente,
y más difícil de combatir para las autoridades. Esto explica, al menos en parte, algunos de los episodios más sangrientos que vivió México en esos años. Episodios que muchos atribuyeron a la guerra entre cárteles, pero que en realidad eran algo diferente. Ahora bien, ¿qué pasó con el acuerdo? Como ocurre con casi todo en el mundo del narcotráfico. Asterisco no duró. Las alianzas en el crimen organizado son como el hielo en verano. Se forman rápido y se derriten igual de rápido. El Chapo fue capturado definitivamente en 2016. Y sin él al frente, el cártel de Sinaloa entró en un proceso de reorganización interna que aún no ha terminado. El Mencho, en cambio, siguió creciendo. Hoy el CJNG es considerado por muchas agencias de seguridad internacionales como el cártel más poderoso y peligroso que existe actualmente en México. La llamada de esa noche, en retrospectiva, no fue el inicio de una paz. Fue el reconocimiento de que el tablero de poder estaba cambiando. Y que ambos hombres lo sabían. Esta historia nos enseña algo muy importante sobre cómo funciona realmente el crimen organizado. Algo que muchas veces los medios de comunicación no explican bien. Los cárteles no son solo bandas de delincuentes. Son organizaciones con estrategias políticas, económicas y territoriales. Se comportan, en muchos sentidos, como estados dentro del Estado. Cuando el Chapo llamó al Mencho, no estaba haciendo una llamada de paz. Estaba haciendo una jugada política. Estaba intentando proteger su legado, sus rutas, su gente. En un momento en que ya veía que el tiempo se le acababa. Y el Mencho, al no rechazar esa comunicación de plano, estaba enviando su propio mensaje al mundo del crimen organizado. Asterisco yo soy el siguiente en la cima. Y lo sé asterisco. Hoy, con el Chapo en prisión y el Mencho convertido en el hombre más buscado de México. Aquella llamada nocturna parece un momento bisagra en la historia del narcotráfico moderno. Un momento que muy pocos conocían, hasta ahora. Si llegaste hasta aquí, es porque este tipo de información te importa. Porque quieres entender el mundo real, no la versión simplificada que te dan en un titular de 10 segundos. En este canal hacemos exactamente eso. Analizamos los grandes temas del crimen organizado, el poder y la geopolítica del narcotráfico. Con rigor, con fuentes, y con el respeto que merece una audiencia inteligente como la tuya. Si aún no te has suscrito, asterisco hazlo ahora. Es gratis. Y puede que el próximo vídeo sea el que más necesitabas ver. También te invitamos a dejar tu comentario abajo. ¿Crees que hubo más llamadas como esta? ¿Crees que el Mencho llegará a ser tan poderoso como el Chapo en su mejor momento? Escríbenos. Leemos todos los comentarios. Gracias por estar aquí. Hasta el próximo vídeo.